Este, gracias a todos y bienvenidos a otra plática más de Spiritual Revolution. Y hoy nos honramos en tener a Rav Pilatovsky, que muchos de ustedes lo conocen y los que no, pues lo van a conocer hoy y van a quedar encantados porque le estaba diciendo al Rav hace ratito, no sabía hace cuántos años nos dejó, tiene como, ya me dijo que son 10 años, y el hueco que dejó desde que se fue, no hemos encontrado a alguien en México como él para que nos transmita sus palabras, sus enseñanzas, sus conceptos profundos y lo que él representa. Quiero agradecerle personalmente a Rav Meir Rosenberg también por esta iniciativa y por hacernos el contacto. Es México, que se sumó también a esta plática, y David Agmón, Jajam Beto Ergas, por toda esta iniciativa, y obviamente a el staff y el equipo de Spiritual Revolution por hacerlo, por lograr otra plática más, y qué mejor a estar a días de Rosh Hashanah para poder conectarnos y llegar mucho más conectados, inspirados y de una manera diferente a Rosh Hashanah. Gracias Rav Rosiel, por su tiempo, por su dedicación, por estar aquí presente. Si están poniendo en los mensajes que a Chava, claro. Nada más que, ni modo, si ya lo pusieron, a Chava no le gusta que le agradezcan Isaac, pero si ya lo pusieron en el chat, les agradezco también a ellos, porque sin ellos esto no sería posible. Ya, luego me va a tocar regaño por estar diciendo esto, pero no importa. Rav Rosiel, está bien si usted habla y después hacemos una sesión de preguntas para la gente que quiera preguntar. Sí, perfecto. Pueden preguntar por el chat o pueden preguntar en vivo. También pueden levantar la mano y lo subimos en vivo y pueden preguntar directamente, se lo pueden hacer la pregunta a usted directamente. Gracias, Rav Rosiel, y estoy seguro que vamos a disfrutar de una hora espectacular con usted. Perfecto. Mil gracias, Spiritual Revolution, Shevet Achim, a Moshe Tuzier, a Salvador Daniel, a Isaac Seaton, a los Rabanim de Shatorah, de México, del Center. Realmente es un placer y un orgullo poder transmitir algo de lo que sepamos a México y también a otros lugares de Hashem. La Kabbalah es mi tema de fascinación, probablemente porque mi nombre es Raziel, es el nombre de un ángel que cuenta la Kabbalah que cuando Adam Arishon comió del fruto del Etz Hadat y fue expulsado del Gan Eden, fue el malach Raziel que fue a contarle los secretos de la Kabbalah a Adam Arishon, y en base a eso Adam Arishon escribió esos secretos en un libro que se llama Raziel HaMalach. Entonces, probablemente el hecho que a mí me dieron ese nombre ya me da una conexión con este tema que también me apasiona. ¿Qué es la Kabbalah y cuál es la ventaja o la necesidad hoy en día de estudiarla? Y quiero comenzar explicando que este conocimiento tiene muchos niveles de profundidad y también tiene dos áreas, que es la Kabbalah práctica y la Kabbalah teórica. Pero lo que nosotros hoy en día estudiamos a nuestro nivel, obviamente es permitido, porque muchas veces cuando tocamos estos temas, personas preguntan, pero ¿cómo vas a hablar de Kabbalah? Y hay personas que no están en el nivel tan profundo, y hay quien dice, para estudiar Kabbalah hay que tener 40 años de edad, y hay que estar casado, hay que conocer toda la Torah. La verdad es que tienen razón. Esos niveles de Kabbalah no tengo ni siquiera yo el mínimo acceso, pero la apertura que se ha dado en el pasar del tiempo, y voy a explicar por qué, esa tenemos todos acceso. De hecho, uno de los grandes cabalistas de hace 3 siglos, Moshe Chaim Luzzatto, en Italia, él nació en el año 1707 en la ciudad de Padua, en Italia, fue una de las grandes luminarias de Am Israel, y él comenzó a escribir secretos de la Kabbalah de forma abierta, y desgraciadamente fue muy perseguido porque sospecharon que lo que había ocurrido 50 años antes de él con Shabbatai Tzvi fue una persona que se mostró como un falso Mesías, y desgraciadamente trajo mucha destrucción al pueblo de Israel. Y mucho de lo que él utilizó, Shabbatai Tzvi, en su forma de acercar a personas,
es conocimientos de la Kabbalah. Por lo tanto, cuando el Moshe Chaim Luzzatto comenzó a abrir tanto la Kabbalah, hubieron rabanim de la época que tuvieron mucho miedo porque está este joven enseñando la Kabbalah. Y en cartas que tenemos hoy en día que él escribió para explicar su posición, él dijo que en la época anterior no había llegado el momento de divulgar de forma tan abierta los secretos de la Kabbalah. Y por eso grandes cabalistas anteriores a él, comenzando, disculpen que todavía no lo he explicado, pero muchos de ustedes ya saben a qué me refiero, Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, y posteriormente la Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, ellos fueron comandados por Boreolam a sí divulgar algo de la Kabbalah, pero a través de forma muy oculta, de forma muy escondida, muy codificada. Dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pero yo ya fui enviado a abrir la Kabbalah. Llegó el momento de hacerla más accesible y a través de la información de la Kabbalah poder preparar a la humanidad, a Israel, a la redención. Entonces, por eso hoy en día se puede dar esta apertura. El objetivo, el tema de la plática de ahora es explicar un poco más en detalle a qué se refiere, a qué me refiero con Kabbalah y la necesidad de entonces todos nosotros poderla accesar. La Kabbalah se refiere a la parte más oculta y la parte más secreta de la Torah. La Torah tiene varios niveles que nuestros sabios lo compusieron en una palabra, un acrónimo, que es la palabra Pardes, que son los 4 niveles de profundidad de la Torah. La Pei es de Pshat. Pshat significa uno toma cualquier, ya sea versículo o cualquier alajá, cualquier estudio de la Gemara, a nivel literal, a nivel de lo que información, de forma, vamos a llamarlo superficial, nos enseña. Ese es el Pshat. Luego viene un nivel más profundo. La palabra Pardes significa un campo de frutos y por lo tanto adelantan primero la Resh a la Dalet, pero los niveles de profundidad vienen después del Pshat, el Drash. Drash significa información que está un poco oculta en los versículos, en las palabras, pero todavía no estamos hablando de secretos, sino estamos hablando de lecciones extra más allá de las palabras literales del texto. Drashot, muchas alajot, que no es Kabbalah, que no son secretos, se obtienen de Drashot, que significa cuando el versículo está escrito de una forma que da a entender otros aspectos más allá de lo literal. Eso es el Drash. El tercer nivel es el Remes, que ya significa lo que viene en alusión, que ya es un poco más secreto, y este tercer nivel comienza a ir a la profundidad de lo que es la Torah oculta. Y finalmente el Sod. Pardes es Samech, Sod, los secretos. Y a eso se refiere hoy en día cuando las personas hablan de Kabbalah. La verdad es que toda la Torah fue recibida y la palabra Kabbalah significa recibir. Pero específicamente cuando hablamos de Kabbalah, todos sabemos que nos referimos a este nivel más profundo, el nivel de los secretos. A diferencia de los 3 niveles que mencioné anteriormente, este cuarto nivel de los secretos se mantuvo en una transmisión a pocas personas. Todos conocemos el Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Umesará le Yehoshua. Moshe recibió la Torah desde el monte de Sinai y la transmitió a Yehoshua, que de hecho ayer leímos en las Parashot, Parashat Vayelech, casi al final de la Torah, cómo Moshe Rabbeinu transmite el liderazgo y la profecía de la Torah a Yehoshua. Entonces Moshe Kibel Umasar, Moshe recibió y transmitió. Y así de Yehoshua a los Kenim, a los Shoftim, etc. Mientras que los primeros 3 niveles, que de nuevo son el Pshat, el nivel literal, tanto de las historias como de las Salahot, lo que se obtiene de Drashot y de Remazim, fueron enseñados a todo el mundo. Enseñan nuestros sabios que el Sod se mantuvo únicamente a personas muy especiales. No fue una transmisión abierta a todo el mundo. Tenían que escoger a personas especiales, personas de Midot Tovot, personas que utilicen el conocimiento de lo secreto de forma correcta. Como mencioné el ejemplo
de Shabbatai Tzvi, que Shabbatai Tzvi utilizó justamente esta información para usos personales y para confundir a las masas. Por lo tanto, es muy peligroso que esta información quede accesible a todo mundo. Inclusive a nivel de ciencia, vemos lo mismo, cómo hacer una bomba atómica. Por eso hoy en día estamos con tanto miedo de que Irán no desarrolle una bomba atómica, porque personas que no tienen buenas intenciones pueden utilizar este conocimiento de forma muy peligrosa y muy destructiva. Y si eso es a nivel del mundo físico, ciencia, con mayor motivo a nivel de espiritualidad. La Kabbalah es la información de cómo Dios creó al mundo y cómo Dios lo dirige. Todos los secretos. Por lo tanto, no nada más el área de la Kabbalah teórica, que es el conocimiento de estos secretos, sino el área de la Kabbalah práctica, que es comenzar a utilizar estos secretos para cambiar cosas en el mundo. Si lo hacen personas que no tienen buenas intenciones, que quieren beneficios personales, personas malas, es algo muy peligroso. Por lo tanto, la Kabbalah siempre se mantuvo una transmisión del líder, del rabino, al alumno, que escogió pocos alumnos que él sabía que tenían, como expliqué, la personalidad, las características de rasgos de personalidad, de moralidad y de conocimiento correctos para recibir esta información. Esto pasó durante muchísimas generaciones, que la Kabbalah se mantuvo casi únicamente de un maestro, un alumno muy exclusiva. Mencioné que llegó el momento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fue uno de los alumnos del gran Rabbi Akiva. Estamos hablando de la época de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, y sigue entrando más allá del año 70 de la era común, cuando Am Israel fue al exilio y tuvieron que haber cambios en la transmisión de la Torah oral para preparar este largo exilio que estamos hablando casi de 2000 años. Un cambio muy significativo es el haber escrito la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, líder de Am Israel, redactó la Torah oral, ahora a nivel de Halajá, a nivel de la Torah revelada, del Pshat, en la Mishnah. Hasta él, desde Moshe Rabbeinu, era Torah oral, que como el nombre lo dice, no se escribía. Solamente en esta época, inclusive fueron 100 años después de la destrucción del segundo templo, y en el segundo siglo de la era común, apenas ahí Rabbi Yehuda Hanassi, el líder del pueblo de Israel, tomó la decisión, por la necesidad a través del exilio, de escribir la Mishnah para que no se olvidara, que es el centro de la Torah oral. Similar a esto, hubo la necesidad de que también los secretos de la Kabbalah comenzaron a ser abiertos. Por lo tanto, Rabbi Shimon Bar Yochai, alumno de Rabbi Akiva, cuenta la tradición que antes de fallecer reunió a sus alumnos, y sabemos que este es el famoso día del Lag BaOmer, que reunió a sus alumnos y les reveló los secretos que Min HaShamayim le permitieron revelar. Tanto su maestro Rabbi Akiva fue una persona que llegó a entrar al Pardes. El Talmud habla de 4 sabios de la Torá que se metieron al más oculto de la Torá. Es una gemara muy famosa en el tratado de Hagigá. Uno de ellos fue Rabbi Akiva, que fue el único que entró y salió intacto. Es decir, no voy a entrar en detalles de los peligros que habían de haberse metido a ese estudio tan profundo. Y otros tres sabios de la Torá que entraron salieron mal. Uno se volvió hereje, otro falleció y el otro se volvió loco. Rabbi Akiva, que pudo entrar y salir con todos los secretos a su nivel, el gran Rabbi Akiva, tuvo un alumno, Rabbi Shimon Bar Yochai, que también a él enseñó estos secretos, y él mismo, Rabbi Shimon Bar Yochai, después pasó 12 años en una cueva donde pudo estudiar con más profundidad estos secretos. Antes de fallecer, Rabbi Shimon Bar Yochai reúne a sus alumnos y les revela lo que le fue permitido revelar de la Kabbalah. Y de estos secretos se escribió el libro del Zohar. En el libro del Zohar es el equivalente a la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi, pero de lo oculto.
Entonces, es un poco anterior Rabbi Shimon Bar Yochai a Rabbi Yehuda Hanassi, es una generación anterior, pero más o menos vemos que en la misma época se redactan dos libros de la Torah oral que son la raíz del conocimiento. Una la Mishnah, de lo que se llama el Neglé, lo revelado, y la otra el Zohar, que es lo oculto. Y a partir de ese momento se han ido agregando, así como la Mishnah se fue agregando información y finalmente se redactó el Talmud, la Gemara, también sobre el Zohar se han ido agregando, conforme pasó generaciones, más explicaciones, más comentarios en base a lo que Rabbi Shimon Bar Yochai dio a sus alumnos. A pesar de que Rabbi Shimon Bar Yochai abrió esta información de la Kabbalah, la dejó bastante críptica, bastante oculta. Y solamente pocas personas lograban realmente descifrar lo que Rabbi Shimon Bar Yochai había escrito en el Zohar. Después de muchísimos siglos, de nuevo, Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos hablando al comienzo del siglo II de la era común, el año 100 de la era común, un poco adelante de eso. Nos vamos a ir mucho hacia el futuro, 1500 años. En el siglo XVI, en Tzfat, Rav Yitzhak Luria, que originalmente nació en Israel, un gran sabio, su papá falleció cuando era joven, su mamá se fue con su hermano a Egipto, ahí creció Rav Yitzhak Luria en Egipto, y le llegaron manuscritos de la Kabbalah y comenzó a profundizar, y se volvió un erudito de la Kabbalah, y en cierto momento él se fue a Tzfat, a Israel, y ahí conoció a un gran discípulo, Rav Chaim Vital. Y en menos de 2 años, en ese contacto, Rav Yitzhak Luria le explicó toda la Kabbalah que le fue permitido explicarle a Rav Chaim Vital. Y Rav Chaim Vital escribió varios libros. El Arizal no escribió nada. Rav Chaim Vital fue el único que escribió la información de Rav Yitzhak Luria, del Arizal. Y lo que tenemos hoy en día de la Kabbalah, principalmente la explicación del Zohar, viene de ahí, de Rav Yitzhak Luria. Rav Yitzhak Luria, a través del Chaim Vital y otros alumnos, que uno de ellos se fue a Italia, y de ahí es como llegó la Kabbalah en el siglo XVIII, como dije, en 1707 que nació, a Rav Chaim Moshe Luzzatto. Después, una generación después, en Vilna, estuvo el gran Rav Eliyahu Kramer, el Gaón de Vilna, que también fue un gran conocedor de estos secretos. Y hubieron otros grandes cabalistas también, no solamente en Europa, también en el Yemen y otros países del Oriente. Y poco a poco comenzó a abrirse más y más la Kabbalah. Hay en el Zohar, que les mencioné, que es el libro de Rabbi Shimon Bar Yochai, no solamente explica, como les dije, cómo Dios creó y dirige al mundo según lo más profundo, lo más oculto, pero también trae varias profecías. Hay una profecía muy interesante que está basada en un versículo de la Parashá de Noah, que nos dice que en el año 600, cuando Noah tenía 600 años de edad, comenzó el diluvio. Y ahí aprende el Zohar, y lo dice a nivel profético, en otra enseñanza que también la trae tanto el Talmud como la Kabbalah, que la historia va a durar 6000 años. Porque cuando Dios creó el mundo en 6 días, obviamente Dios no necesitó 6 días para crear el mundo, Él es todopoderoso, pero nos viene a enseñar algo con respecto al mundo, el hecho que haya sido creado en 6 días. Por lo tanto, el Talmud aprende, basado en versículos y también la Kabbalah, que simbólicamente un día de Dios equivale a 1000 años de historia. Por lo tanto, así como Dios creó el mundo en 6 días, el mundo va a durar 6000 años. Inclusive al que le interese, Nachmanides, el Ramban, en su comentario al Sefer Bereshit, al comienzo, en el sexto día del Génesis, ahí él trae el Ramban Nachmanides este concepto, y él de alguna forma habla un paralelo de cada día de la creación con ese milenio. Por lo tanto, si alguien quiere saber qué va a ocurrir en este último milenio, que en este milenio va a venir el Mashiach, la resurrección de los muertos y otras cosas, puede estudiar a profundidad el sexto día de la creación. Es como si fuera el código genético. Cuando una persona estudia el código genético de una persona, puede conocer
cómo se va a formar la persona. El sexto día de la creación es el código genético del sexto milenio. Regresando a lo que les estaba diciendo del Zohar, el Zohar dice que hay una alusión cuando nos dice la Torah que en el año 600 de la vida de Noah vino el diluvio. Nos dice el Zohar que en el año 600 de este último milenio, o sea, en el año 5600, Dios va a abrir, de hecho está tomando los versículos que a nivel literal hablan de cómo vino el diluvio, como nos dice ahí la Torah en el libro de Génesis, que Dios envió el diluvio, que abrió las ventanas de los cielos y comenzó a llover y se abrieron las puertas también del Teón de las profundidades y manantiales comenzaron a brotar y de esa forma, tanto por arriba como por abajo, se inundó el mundo a nivel literal en el diluvio. Lo toma a nivel más conceptual, a nivel más profundo, fuera de lo literal, el libro de Zohar, y nos dice que en el año 600 del último milenio, Dios va a abrir los manantiales de la sabiduría espiritual, perdón, las ventanas de la sabiduría espiritual y los manantiales del conocimiento de este mundo. ¿Y a qué se refiere entonces el Zohar con esto? Que a través de eso Dios va a preparar a la humanidad para el Shabbat cósmico, que después de 6000 años de historia se va a pasar Yom Shekulo Shabbat, a 1000 años de un Shabbat cósmico. Y así como la persona no entra del viernes a Shabbat sin preparación, sabemos que antes de Shabbat hay que tomar baño, hay que preparar la comida, etc. Lo mismo dice Zohar, la humanidad no va a poder entrar del año 6000 al año 7000 sin preparación. Por lo tanto, la preparación que Dios va a hacer para que la humanidad esté lista para entrar al Shabbat cósmico es que en este año, en el año 600 del sexto milenio, Dios va a abrir estas dos fuentes de sabiduría. Las ventanas superiores de la sabiduría superior se refiere al conocimiento espiritual, la Kabbalah, y la sabiduría inferior se refiere a la ciencia. Interesantemente, ¿a qué equivale en nuestro calendario civil el año 5600 del calendario judío? Es el año 1840 de nuestro conteo. Ya son 180 años exactamente que ocurrió esto. Interesante. Vean, hoy en día tenemos Google o Yahoo, lo que les guste para buscar información. Vean cómo a partir del año 1840 comenzó toda la revolución. Este grupo se llama Spiritual Revolution. Ahí fue la revolución industrial en Estados Unidos y de la ciencia y de la tecnología. Y cómo a partir del año 1840 la humanidad comenzó a cambiar a nivel de conocimientos de forma impresionante. A grado tal que hoy, 180 años después, yo estoy aquí en Sudáfrica dando una clase en vivo, por lo menos a México y posiblemente también a otros países, que estos manantiales de sabiduría inferior que Dios abrió para preparar la humanidad a la venida del Mesías. Y simultáneamente las ventanas de la sabiduría superior, que significa los conocimientos espirituales, también se abrieron. Y es por este motivo que hoy en día la Kabbalah es y tiene que ser mucho más accesible. Porque así como la tecnología, y dice Zohar, es una preparación a la humanidad para este cambio del año, de la época del sexto milenio al Shabbat cósmico, no solamente a nivel físico se necesita el conocimiento, también se necesita a nivel espiritual. Y por lo tanto es tan importante que estudiemos la Kabbalah para entender mejor varias cosas. Número uno, cómo el mundo fue creado, cómo Dios lo está dirigiendo, cuál es el objetivo del mundo, tanto a nivel individual como a nivel de humanidad, cómo saber cuál es nuestra misión en la vida y cómo aprovechar entonces la vida de la mejor forma. Escuché hace muchos años en el nombre del Hafetz Haim, un gran sabio de Europa, que dijo que los conceptos de la Torah son muy abstractos. Y no nada más hablaba de la Kabbalah, hablaba de cualquier concepto de la Torah, son muy abstractos. Pero gracias a los avances tecnológicos y científicos,
también la humanidad comienza a entender muchos conceptos de abstracción, que gracias a estos conceptos de abstracción también ya se puede familiarizar y entender los conceptos de la abstracción de la espiritualidad. Entonces, si hoy en día vamos a la escuela, en la primaria, y estudiamos cosas muy abstractas como los átomos, como los genes, y ya podemos de alguna forma conceptualizarlos, podemos de ahí traducir todo eso también a conceptos espirituales. Por lo tanto, la Kabbalah hoy en día es mucho más entendible para nosotros que para personas hace 300 años, cuando no tenía entonces abstracciones. Pero si hoy en día podemos hablar de ondas y de Zoom y de todo tipo de satélites y de celulares, ¿por qué no entonces podemos también hablar de conceptos abstractos en espiritualidad si tenemos la capacidad de poderlos entender? Es por ese motivo que hoy en día la Kabbalah está mucho más abierta, mucho más difundida. Y como expliqué, y por eso es tan importante también estudiarla, porque nos prepara a saber conocernos y saber cuál es nuestra misión en la vida, y especialmente que nos estamos acercando a la venida del Mesías. Regresando al gran cabalista Rav Moshe Chaim Luzzatto, les recuerdo, él es el cabalista italiano del siglo XVIII. Él escribió varios libros donde él toma muchos principios de la Kabbalah, pero una de las grandezas de él, que él puede escribirlos en palabras, que no hay que ser cabalistas para entender lo que él nos está diciendo. Y en uno de sus libros, en varios de hecho, él dice que la importancia de la Kabbalah es que nos ayuda a entender la unicidad de Dios. Y nos ayuda a entender cuál es el objetivo de todo lo que hay en el mundo, y entonces poder vivir en base a este conocimiento de una forma más plena. El peligro de estudiar Kabbalah es cuando la Kabbalah se toma a nivel literal y se saca de contexto. Y les quiero dar un ejemplo. Regresando a la comparación entre la Kabbalah y la ciencia. En ciencia tenemos la química. Todos los estudiamos en la primaria cómo todo está compuesto a través de átomos y de moléculas. El agua, todos estudiamos que es H2O. Quiere decir que estudiando la composición molecular del líquido del agua, nos enseñaron, ya han descubierto que las moléculas del agua es porque tiene dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, H2O. Muy bien, lo estudiamos en la escuela, sencillo, ok. Ahora, ¿qué sería un total error de una persona que estudió esto sobre el agua? Quedarse con la idea de que si yo tomo un vaso de agua, voy a poder observar dentro del agua H's, números 2 y letras O flotando ahí en el agua. Pues yo estudié y me dijeron que agua es H2O. Entonces yo veo en el agua, intento ver cómo relaciono con H2Os. Eso sería un total error, porque todos entendemos que simplemente se tomaron letras para representar una realidad, pero los átomos de oxígeno o los de hidrógeno no tienen que ver con la letra H ni con la letra O, ni siquiera con el nombre hidrógeno-oxígeno. Es simplemente una representación. Se requiere entonces decodificar correctamente la información para entenderla de forma correcta. Lo mismo ocurre con la Kabbalah. La Kabbalah está llena de simbolismos, está llena de representaciones. El peligro de estudiar Kabbalah es tomar estos símbolos de forma literal y pensar que de eso se trata la composición del mundo. Y eso nos daría un entendimiento totalmente erróneo de la realidad. Es muy importante buscar libros de Kabbalah que decodifiquen la información y lo expliquen correctamente a nuestro nivel. Y esta fue la grandeza de Rav Moshe Chaim Luzzatto, que él tomó muchos conceptos de Kabbalah y escribió libros decodificando la información. Libros famosos es el de Hashem, El Camino de Dios, el Dat Tebunot, que también fue traducido y muy bien comentado al español, Mesilat Yesharim, y otros libros de él, donde Rav Moshe Chaim Luzzatto tuvo la grandeza de tomar Kabbalah y decodificarla.
desde él, que ya son 3 siglos hasta hoy en día, han habido muchos rabinos, también la Hasidut, que han logrado hacer esto, que tomar conceptos de la Kabbalah y explicarlos a nuestro nivel. Hay una palabra en hebreo que tiene 2 sentidos. La palabra ta'am. Puede significar sabor o puede significar motivo. Bueno, una de las bellezas del hebreo es que no hay homónimos que no tengan algo que ver entre los dos. Es decir, no hay palabras que suenan igual, que sea de forma aleatoria, sin que haya conexión entre ellas. En español, en inglés, en otros idiomas se puede dar, porque a fin de cuentas simplemente se utilizan palabras únicamente como asociación. Pero en el hebreo no es así. El hebreo se llama Lashon HaKodesh. Por lo tanto, cada homónimo, cada palabra, cada set de palabras que a nivel superficial son cosas diferentes, forzosamente tiene una conexión interna. Entonces, la palabra tam, que en hebreo significa 2 cosas aparentemente distintas. Una es sabor, qué sabor tiene esta bebida o esta comida. Y otra tam es motivo. ¿Cuál es el motivo de algo? A nivel superficial, ¿cuál es la conexión? A nivel profundo, y eso tiene que ver con el tema de la Kabbalah, no, porque el sabor de algo es cuando entendemos su motivo. Si queremos entender el motivo de la vida, el motivo de las mitzvot, por qué ocurren cosas en la historia, por qué personas malas les va bien y por ser personas buenas sufren. Estos motivos tienen una profundidad que cuando lo estudiamos nos da un sabor, nos da un entendimiento y nos ayuda a vivir con mayor paz, con mayor claridad, y también nos ayuda a intentar definir cuál es nuestra misión en la vida. Y por eso dice Rabbi Shechan Luzzatto que él fue comandado en Hashamayim hace 3 siglos a escribir y hablar tanto sobre la Kabbalah. Dice, porque se necesita, para que venga la bendición, y como dije en el Zohar, para preparar a la humanidad, a cada uno de nosotros cumplir nuestra misión en la vida de forma correcta, con gusto, con tam, y entonces dedicarnos a hacerlo de forma mejor y con mayor perfección. Necesitamos esta información, pero como les mencionaba, hay que tener cuidado de estudiarla correctamente. De sabios, la palabra Kabbalah es recibir, porque la Kabbalah hay que recibirla de alguien que la sepa enseñar correctamente. Hay mucho peligro de estudiar Kabbalah de personas que ellos mismos no la conozcan y que también la enseñen por motivos personales, por poder, por fama, por dinero, y acaban enseñando inclusive cosas equivocadas. Ese es un peligro muy grande, pero de personas, de rabinos que la abrieron de forma correcta, no hay peligro. Un ejemplo de un rabino contemporáneo que falleció hace como poco menos de 40 años, Rabbi Kaplan. Rabbi Kaplan se dedicó a estudiar y escribir muchos libros de Kabbalah de forma increíble, decodificada. Él escribió un perush, una explicación del Sefer Yetzirah, que es un libro de Kabbalah muy importante que se atribuye a Abraham Avinu. De hecho, me imagino que han escuchado la historia del Golem, el gran cabalista en Praga, el Maral de Praga. Maral son las iniciales de su nombre. Se dice que él hizo un golem también hace 500 años. Golem significa que hizo un ser humano a través de la Kabbalah, que es a través del Sefer Yetzirah. Este libro de la creación del Sefer Yetzirah se le atribuye a Abraham Avinu, pero es un libro muy difícil de entender. Rabbi Kaplan, dio shurim, dio clases, y en base a eso se editó un libro de la expresión del Sefer Yetzirah, precioso. Pero de nuevo, es gracias a alguien que tiene el conocimiento de decodificar la Kabbalah de forma correcta. Y aquí vuelvo a regresar al tema de otro peligro de la Kabbalah, que es la Kabbalah práctica. Les recomiendo un libro que se llama Fe y Desatino. Este libro fue escrito también hace un par de décadas por un gran cabalista en Israel. De hecho, es muy reconocido, uno de los principales cabalistas de nuestra generación, se llama Rabbi Yaakov Hillel. Rabbi Yaakov Hillel, él es oriundo, él nació en India, después estudió en Inglaterra, ya tiene muchos años en Israel,
es reconocido como un gran cabalista contemporáneo, y él escribió un libro que se llama Tamim Tieh, Sé pleno y puro, íntegro como Boreolam, que fue traducido a muchos idiomas, en inglés Faith and Folly, en español Fe y Desatino, y se los recomiendo leer Fe y Desatino de Rabbi Yaakov Hillel, y él advierte el peligro de la Kabbalah práctica. Y él explica que la Kabbalah nos enseña que hay 4 universos espirituales. Hashem, gracias a Shevet Achim y de Spiritual Revolution, queremos tener oportunidad de dar más pláticas y vamos posiblemente a entrar un poco más en este tipo de temas, de los diferentes universos espirituales, etc. Explica Rabbi Yaakov Hillel que en estos 4 universos espirituales en el que nos encontramos, el mundo hoy en día, el mundo físico, es el 4º nivel, el inferior, hay una mezcla espiritual de pureza e impureza, Tara Utumá. Y desgraciadamente a este nivel, la mayoría es impureza. Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah práctica, hoy en día es a nivel de Olam Asiyah, de este universo bajo, que la mayoría es impureza. Por lo tanto, si una persona se mete a intentar hacer cosas con Kabbalah Ma'asit, con la Kabbalah práctica, la mayoría de lo que él va a estar jalando hacia sí mismo va a ser fuerzas de impureza. Por lo tanto, es muy, muy peligroso. Y él ahí advierte tener mucho cuidado de personas que manejen Kabbalah Ma'asit, Kabbalah práctica. Por lo tanto, cuando hoy estoy hablando de la importancia de la Kabbalah, quiero hacer mucho énfasis en principalmente la Kabbalah teórica, no la Kabbalah práctica, sino la Kabbalah del conocimiento. Y regresando a lo que expuse, que dice el Zohar, que en el 6º siglo, al final del 6º siglo, del 6º milenio, Dios va a abrir las ventanas de la sabiduría superior y de los manantiales de la sabiduría inferior. Quería relacionarlo a un ejemplo de algo que hicieron entre Inglaterra y Francia hace ya varias décadas, que es el famoso túnel que une en el Canal de la Mancha, un túnel subterráneo que une a Francia con Inglaterra. Es interesante cómo lo hicieron. Los 2 equipos comenzaron a perforar, un equipo francés y un equipo inglés, y con toda la tecnología de hace un par de décadas, iban a encontrarse en el centro. Les falló un poco el cálculo y se desviaron un poco, tuvieron que ajustar, pero a fin de cuentas hicieron este canal. Así como el canal une entonces el continente europeo, Francia, con Inglaterra. Así quiero hablarlo yo, ciencia y Kabbalah, porque las 2 vienen del mismo creador. La ciencia describe el mundo físico, la Kabbalah describe el mundo espiritual, pero como es el mismo mundo y el mismo creador de los 2, es un túnel que se une. Y el que tiene los 2 conocimientos puede unir, hace un puente entre Shammai y Baretz. Ravari Kaplan, que les mencioné, él no nada más que fue un gran erudito en Torah y en Kabbalah, pero también fue un erudito en ciencia. Él llegó a ganar el premio Who is Who in Physics en Estados Unidos, y la belleza de estudiar sus libros, digo, a mí personalmente me gusta mucho. Les mencioné al comienzo de la plática hoy que posiblemente me gusta la Kabbalah porque mi nombre es Razia, que tiene que ver con los secretos, pero también me gusta la ciencia. De hecho, antes de ir a estudiar en Shatora en Israel en el año 1985, me gradué en México como ISC, como ingeniero en sistemas de cómputo, y sí, me gusta la ciencia. Y por lo tanto, también me gusta abordar la conexión entre lo espiritual y lo material, porque son 2 lados, 2 caras de la misma moneda, y son bellas. Y así como nos podemos profundizar en ciencia, nos profundizamos en Kabbalah y vemos la belleza del mundo, y cómo estas 2 áreas nos ayudan, de nuevo, como dije, a conocernos, a conocer el objetivo de la creación y a saber cómo dirigirnos tanto a nivel de individuo como a nivel de comunidad. Y es este conocimiento el que nos va a ayudar a poder ser meritorios de ver la venida del Mashiach pronto en estos días de una forma pacífica. Dejo este espacio abierto a preguntas. Sí, gracias, Rab. Qué claridad y qué forma de introducirnos a este tema. Y como dijo, primero vamos a tener
otras sesiones más adelante para poder profundizar más y más, porque creo que es un tema que a todos nos interesa y se nos antoja saber mucho más de esto. Está Abraham Lewinson, que él quiere preguntar en vivo. Ya está en pantalla. Ok. Abraham, si quieres desilenciar tu micrófono. Y si quieres prender la cámara adelante, si no, también está bien. Ahí voy. Hola, ¿cómo estamos? Oh, tengo que decir Shejiano Bekimano Vigiano, que te veo. Bien. ¿Cómo estás, Rosiel? Bien, gusto de verte. Una pregunta. Una vez te la hice, pero la quiero... Ahora no me apenes en público, ¿eh? Todos los cabalistas ¿Todos niegan, cabalistas? niegan que son cabalistas. Sí. A nadie le gusta, a los cabalistas no les gusta decir que son cabalistas. ¿Cómo podemos identificar nosotros a un verdadero cabalista? Ajá. Es una buena pregunta. Yo pienso que la parashá de ayer nos dice cómo. Moshe Rabbeinu, cómo el Am Israel supo que Yoshua podía ser el líder de la nueva generación y alguien que podían confiar, porque todas las credenciales que Am Israel vio en Moshe Rabbeinu, que cuando Hashem vino a entregar los 10 mandamientos en Monte Sinai y todo eso, todo el mundo vio a Hashem hablando con Moshe, y Moshe se convirtió en una figura certificada por Hashem. Antes de morir, Moshe certifica a Yehoshua. Y entonces, alguien de la generación anterior puede certificar a alguien de la generación posterior. Y ese es el concepto de Smicha. Smicha de rabinato significa, hay una cadena que viene desde Moshe Rabbeinu a Yoshua a los Kenim a la Nevim, Mashiach Netzat Agdolah, sí, hasta hoy en día. Por lo tanto, siempre alguien de la generación anterior te puede dar la credencial a alguien de la generación posterior. Y por eso es importante que un libro de Kabbalah tenga aceptaciones, tenga cartas de recomendación. Interesantemente, sobre Rav Yaakov Hillel, en este libro que habla de los peligros de la Kabbalah práctica, uno ve las recomendaciones. Casi todos los rabinos importantes de la generación, estamos hablando de la generación anterior, certifican la autenticidad de su libro. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo sabemos quién es un verdadero cabalista? A un rabino que otro que ya es reconocido lo autorice y lo legitimice, le dé la certificación de ser alguien válido. Ok. Muchas gracias. Me gusto verte y Ktiva B'Chatimat Tová. Amén, igualmente. Gracias. Rab, alguien está preguntando aquí en chat de privado, está preguntando que si nos podría dar un ejemplo a lo que se refiere Kabbalah práctica. Kabbalah práctica es hacer un golem. Te voy a decir una historia famosa del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, me imagino que lo conocen, hablando de cabalistas, Abraham Levinson, mi querido amigo, me mencionó de cómo sabemos quién es un cabalista. El Gaón de Vilna, Eliyahu Kramer, del siglo XVIII, en Vilna, Lituania, es universalmente reconocido como una autoridad en Kabbalah. Y él tuvo un alumno, tuvo varios, pero un alumno más cercanos, Rav Chaim Iskovich, que era el Yeshiva de Volozhin, que hizo la Yeshiva de Volozhin, que también fue un reconocido cabalista, escribió un libro muy importante, Nefesh HaChaim, con más de 300 referencias al Zohar. Y él cuenta una historia muy famosa, que una vez el Gaón de Vilna le estaba platicando a Rav Chaim de Volozhin, que si una persona conoce el Perush claramente, obviamente antes de Bari Kaplan, que si alguien entiende bien el Sefer HaYetzirah,
él puede hacer un golem, puede ser un ser humano. Es Kabbalah práctica. Y entre paréntesis, la Gemara en Sanedrin cuenta de Amoraim que cada viernes utilizaron el Sefer Yetzirah para hacer una vaca o un becerro para comerse en Shabbat. Es decir, que no estamos así leyendas ojos pocos. La Gemara en Maseja Sanedrin. Entonces le dice Rachaim, le dice el Gaon de Vilna a Rachaim de Volozhin, que si alguien sabe bien el Sefer Yetzirah, él puede hacer un golem, un ser humano. Entonces le dice Rachaim a su rabino, al Gaon de Vilna, dice, maestro, mi rabino, usted ya hizo un golem. Le dice, no, el primero le preguntó, ¿y usted ya sabe bien el Sefer Yetzirah? Le dice, sí, antes de ser de Bar Mitzvah, yo ya lo entendí de 10 diferentes caminos. Lo que pasa es que hay muchos Girsaot en el Sefer Yetzirah. Dice Gaon de Vilna, yo ya tenía 10 diferentes formas de entenderlo bien el Sefer Yetzirah antes de ser Bar Mitzvah, ese Gaon de Vilna. Le dice Rachaim, y mi maestro, usted ya hizo un golem. Y le dice, sí, le dice, la verdad es que comencé a hacerlo con el Sefer Yetzirah, pero la mitad de que lo estaba haciendo pasó un gato. El Gaon de Vilna, una de las grandezas de él, es que era Kodesh Kodoshim, era Taor, era puro, puro, puro. Dice el Gaon de Vilna, un gato es una behemah tmea, un gato no es un animal kosher, no te lo puedes comer. Entonces dice, ¿por qué me lo llamáis y pasaron una behemah tmea a la mitad de ser un golem? Entendí un Silva de Shemaim que no era mitzvah kedusha que haga un golem, y lo paré de hacer. Eso es Kabbalah práctica. Hacer un Frankenstein, un ser humano, con el Sefer Yetzirah. Ahora, si me preguntan, hoy en día, obviamente nadie se va a prever, porque igual te no vas a poder hacer un golem. ¿Qué sería hoy en día Kabbalah práctica? ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere el libro Fey de Satino de Rabbi Yaakov Hillel? Tener mucho miedo y tener mucho cuidado. Una de las cosas es invocar nombres de Malachim. A mí me preguntan muchas personas, hoy en día, personas me preguntan de México, de otros lugares, qué cursos que dan personas. Y en esos cursos meditan y utilizan nombres de Melachim, nombres de Sefirot. Justamente aquí, en Sudáfrica, una mujer me preguntó que una persona religiosa le estaba dando un curso de las Sefirot y le estaba diciendo en cada Sefirá qué nombres de Borolam utilizar mientras medita. Eso es Kabbalah práctica. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿quién está a nivel de comenzar a utilizar nombres de Borolam? En meditaciones. Es muy peligroso. Número uno, porque estamos jalando de Olam hacia, que es un universo de Tumah. Número dos, explica el libro de Rabbi Yaakov Hillel, también Tiú, que para realmente invocar nombres de Boreolam y utilizar Kabbalah práctica, hay que estar salpicados con las cenizas de la vaca roja. Que hoy en día nadie está. Entonces todos tenemos Tumat Met, tenemos impureza de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a meternos a hacer cosas de Kabbalah práctica? Y eso incluye muchos rabinos, y regresando me gustó mucho la pregunta de Abraham Levinson, hay que tener cuidado, porque hay muchos rabinos que se presentan con cabalistas, y yo soy un rabino, no voy a decir ni su nombre ni en qué país, pero es un rabino que es famoso porque le dice a las personas cosas sobre el futuro, etcétera, que Minastam utiliza Kabbalah Masid, y me dijeron que es Hashud al-Arayot, que es una persona que está acusado de que se mete con mujeres prohibidas. Sabemos lo que es el nivel. Una persona que unos piensan que es un gran cabalista porque te dice el futuro, y la verdad es que es un menubal, es un mushkat, es una persona que ni siquiera cumple Torah Mitzvot en el básico nivel, no te metes con mujeres prohibidas. Esos son los peligros de la Kabbalah. Sobre lo que está diciendo Rabrosiel, por ejemplo, el Ana Bekoach o estas tefilot que sabemos que son Shemot, son nombres de Hashem. Y yo he estado personalmente en clases donde explican
lo que significa y no cómo se utilizan, pero lo que significan. ¿Eso entraría en Kabbalah práctica? No, de nuevo, estudio al 100% válido. Kabbalah teórica, ese es el tema de la plática de hoy, y primero Dios que haya más pláticas, hay que estudiarlo, porque nos ayuda a entender a Borolam, nos da tan, nos da gusto, nos da sabor en lo que hacemos, eso es bueno. Lo único que sugiero es checar las credenciales del que está enseñando ese curso. Si está certificado y si tiene buenas credenciales, lo que él enseña es auténtico. Pero también ahí puede haber mucha charlatanería. Les voy a dar otro ejemplo, no voy a decir ni el país ni quién, pero alguien me dijo que había un curso de Kabbalah y que qué opinaba yo. Y que wow, dije, a ver, mándame la clase. Me mandó la clase, la escuché, y dije, ¿sabes qué? La verdad es que no dijo nada. O sea, la persona que dio ese curso, en la clase que escuché, habló cosas muy bombísticas, términos muy bombísticas, pero no tenía ningún contenido. O sea, realmente no dijo nada. Ahora, aquí sí quiero decir una diferencia importante entre la Kabbalah Ashkenazit y la Kabbalah Sfaradí. En los Ashkenazim tenemos más miedo de que la Kabbalah práctica por lo que ocurrió con Shabbat Tzvi y por otros tipos de cosas. Los Sefaradim, en México Sefaradim son turcos, entonces Edot Mizrach sí se acostumbran más a Kabbalah práctica, Eniot y Shemot, como Rav Kaduri, así cosas, Rav Shmuel Shmueli, sí acostumbran un poco más, pero tienen Mesorá. No sé si conocen a Rav Shmuel Shmueli. Rav Shmuel Shmueli, él estudió con grandes cabalistas que tenían una Mesorá. Por lo tanto, de hecho, él dice que le escribió un libro de cómo leer el rostro y cómo leer la palma de la mano, pero él también ahí advierte los peligros. Es decir, si tenemos un jajam que es certificado, si tenemos un rab que tiene una Mesorá, un rab que tiene Yirat Shamayim, entonces es auténtico. Y de él podemos estudiar y lo que él dice podemos aprender. Dos preguntas que veo aquí en el chat. Primera pregunta es, ¿qué opina de la Hasidut? Entonces, de nuevo, la Hasidut introdujo mucho cambio en las mitzvot. Por lo tanto, es muy bonita. Es muy bonita estudiar en libros de Hasidut cómo explicar muchas mitzvot y eso nos enriquece. ¿Qué opino del centro de Kabbalah? Que es muy peligroso. Es muy peligroso porque lo que enseña no está certificado, lo que enseña no está decodificado y no está dirigido por personas con Yirat Shamayim. Ok. Rav, no sé si ve la otra pregunta ahí, dice que en la yoga ponen el Ana de Koach con ejercicios como si fuera meditación. Les voy a decir por qué a mí me da miedo eso. Ana de Koach es el nombre de 42 letras de Boreolam. Por lo tanto, hay que tener Yirat Shamayim, o sea, tomar algo tan kadosh, yo personalmente me daría miedo. Yo les voy a decir a nivel personal. El Ana Bekoach lo recitamos en Shacharit y en Minjá los Korbanot. Yo a nivel personal cuando lo recito, igual estoy sentado, cuando lo recito me levanto, porque por el honor a Shem Hashem, es un nombre sagrado. Por lo tanto, no sé, digo, utilizar algo tan sagrado, a mí me daría miedo. Ok. Hay una pregunta arriba, Rav, que está de Isaac Tel, yo no sé si la ve, está un poco más arriba. ¿Cuál es la finalidad de estudiar la Kabbalah teórica, más sin embargo no poder hacer la teórica? Puede ser la práctica, mejor dicho.
Yo creo que es práctica. Sí, de nuevo, ¿cuál es la ventaja de estudiar la Kabbalah teórica? Entonces, no sé si conozcan, regreso a Rabbi Shechai Luzzatto. Rabbi Shechai Luzzatto, él escribió su obra maestra Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim es la senda de los justos, que tiene una preciosa traducción por Arie Kaufman en México. El Mesilat Yesharim es un libro que nos toma de la mano a acercarnos a Boreolam. Es una escalera, va desde el piso hasta Shenei Shemayim. Y es un libro escrito en cero lenguaje de Kabbalah. El español es un libro. Yo estudié un libro explicando Mesilat Yesharim de una persona reconocida, de un rabbi reconocido, que explica cómo el Mesilat Yesharim está 100% basado en Kabbalah. Los 10 niveles de Mesilat Yesharim, Torah, Zerut, Yizun, Ekiut, etc., son las 10 sefirot, desde Malchut hasta Keter. Pero no lo escribe en lenguaje de Kabbalah. Cuando una persona estudia la Kabbalah decodificada o el libro de Tebunot, la Kabbalah teórica, puede entender con profundidad el objetivo de todo. El objetivo de las mitzvot, de Tikkun Amidot, de mejorar nuestras características personales, de cómo encontrar mi misión en la vida, a nivel personal, a nivel de comunidad, y qué significa la venida del Mashiach, tener la shkafá correcta. Un libro que también les recomiendo muchísimo es el Nefesh HaChaim, de Rav Chaim de Volozhin. Todos estos libros nos dan claridad de cuál es el objetivo de la vida. Entonces, no necesito crear un golem o hacer este tipo de cosas para acercarme a Boreolam. El Mesilat Yesharim, que está 100% basado en Kabbalah, nos enseña cómo te acercas a ti mismo y a Boreolam de la forma correcta, y está 100% basado en Kabbalah teórica, y no hay que hacer ningún tipo de meditación, etcétera. Entonces, es la riqueza de la Kabbalah que te da claridad, te da tam, te da gusto, te da entendimiento, porque otra ventaja de la Kabbalah es que a veces cuando cumplimos Torah Mitzvot y no tenemos una visión panorámica, los árboles, por estar perdidos en los árboles, no vemos el bosque. Es una expresión común. La Kabbalah no se eleva, es una visión panorámica. Entonces tú estudias Kabbalah teórica, estás viajando en helicóptero y tienes la visión del bosque. Por lo tanto, cuando bajas al bosque ya entiendes cada árbol de qué se trata, cada mitzvah ya la entiendes. Me pongo tefilín en la mañana o enciendo velas de Shabbat, o voy a la mikvah, o voy a estar con mi marido o mi esposa. No es para que a la hora que haga la mitzvah tengan que estar pensando en Kavanot del Arizal, pero ya que entendí desde la visión panorámica de qué se trata, cuando yo bajo y la cumplo con más conexión. Y regresando a la pregunta de la Hasidut, esa es la belleza de la Hasidut, que la Hasidut te da un poquito de en cada mitzvah, en la tefilá, en el tefilín, en el Hakamoja, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces nos ayudan ese tipo de conocimientos a vivir una Torah, una vida de Torah mitzvot con más riqueza, con más profundidad, con más gusto, con más inspiración. Ok, Raúl. Alguien escribe que le da mucho gusto escucharlo y saludarlo. Estrella en Tevi, que estudiaron en la Shalom y viajaron a Israel, y que quiere escuchar más sus clases. Sí, con muchísimo gusto. ¿Cuál es el teléfono de Estrella? ¿Es el 5510? ¿Ese? Ese es el mío. Si quiere, o si quiere escribir directo, Rab, en el link de abajo de Zoom, dónde pueden escuchar sus clases o dónde pueden encontrarlo. Ok. Ahorita vía Zoom, más que nada estoy dando los martes, justamente también un curso de Kabbalah, las Sefirot, los martes a la 1:15 hora de México, 1:15 de la tarde hora de México, en el diplomado de judaísmo. Entonces, siempre, cada martes a la 1:15 en YouTube,
en Diplomado de Judaísmo. Ahí estoy dando, es la única clase por el momento que estoy dando así en vivo, abierto a todo el mundo. Los martes 1:15 hora de México, en el Diplomado de Judaísmo. Ok. Si quiere, mándeme la información y yo se los hago llegar a la gente. Lo mando por Pues, Isaac, déjame tomar tu teléfono. ¿Ok? Sí. 10, 55. 5. Y Estrella, no sé si nos estés escuchando, pero la idea es hacer más clases con Rabrosiel y te mantenemos informado. Y a todos los que les interese, esa es la idea. Muy bien, Rab. Okay, mil gracias. Al contrario, Rab. Gracias a usted. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por su claridad en transmitirnos y, primero Dios, que podamos hacer mucho más cosas juntos y seguir conectados, aunque sea por Zoom, pero aquí lo sentimos como si está en México. La verdad es que sí me siento, realmente mil gracias y qué bonito conectarme con varios de mis amigos allá en México o allá en Dallas con Abraham Levinson. Gracias, Rob. Gracias y estamos en contacto. Todo lo mejor, todo. Igualmente, Igualmente, tío Bejatima Tua.